vamos a iniciar esta primera sesión de este curso de derechos, que es un esfuerzo dentro del proyecto de Escuelas Sin Muros 2. A todos les damos la más cordial bienvenida y por supuesto vamos a rápidamente a darle derecho de palabra a Alejandra para que nos diga unas palabras de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia. Primero a Diego, que aunque en teoría hemos dicho que salió del vice, en realidad aquí está con el vice. Cuando se encuentra el vice, no lo se deja más. Qué bueno. Así que bueno, también agradecerte y agradecer también a Bruno, que van a liderar, digamos, el proceso, las logísticas y todo lo que está relacionado con la parte organizativa del curso, en particular porque aquí siendo la noche, bueno, casi medianoche acá, así que vamos, pues a dejar en manos excelentes con Diego y Bruno. Agradecer a SECODAP que ha preparado, yo creo, un programa, Carlos, Gloriana, Abel, muy, eh, digamos que innovador. Yo lo veo porque tenemos cursos de educación en derechos desde ya bastantes años, ¿no? Naciones Unidas y tal, pero lo que se puede ver de este programa, y yo espero que vosotros, los miembros de Calle Escuela y de Fundación Poveda, lo podáis constatar, tanto los adultos como los jóvenes, es la atención especial que se va a dedicar a la participación de los adolescentes, jóvenes líderes, ¿no? Para que ellos mismos puedan ser multiplicadores de lo que es una ciudadanía responsable, de lo que son los valores universales de los derechos humanos que vemos hoy en día muy atacados, ¿no? El enfoque de derecho, cómo se está cuestionándolo, ¿no? Yo creo que este curso también en la dinámica que se va a crear de tener adultos y jóvenes, ¿no? Es una novedad también, es el primer curso, también como dice, que hacemos en este sentido, y esto creo que va a permitir también una confrontación de ideas, un intercambio que va a ser muy, muy enriquecedor y que va a permitir, como el programa prevé, a los jóvenes después de ir hacia sus pares para eh, explicar, para hacer que ellos mismos, ¿no? Sean la voz de los derechos de la niñez y de la adolescencia en sus países. Así que eh, tenemos además nuestras coordinadoras, a Blanca, a Julia, y bueno, a muchísimos participantes, así que yo pienso que la verdad va a ser una experiencia de la cual en estos 4 módulos se puede tener un contenido y un aprendizaje fuerte para vosotras, organizaciones de Escuelas Sin Muros, pero como hemos ya un poco planeado para que ustedes ya también lo podáis transmitir en vuestro país, pero también los otros miembros de la red Vice de América Latina. Porque al principio se quería hacer todos juntos, ya, pero acá vemos que sois 30 personas, así que reflexionando en la preparación se ha dicho, "No, bueno, empezamos para que los dos socios, ¿no? del proyecto digamos, se apropien de este contenido, lo hagan suyo, lo experimenten también en los próximos meses del proyecto para que en el semestre, el primer semestre de 2025, podemos abrir a todos los socios de América Latina bajo siempre la supervisión, la intervención de SECODAP, y pero con vosotros como también coanimadores, ¿no? Y esto también hace red, hace vice. Así que nada más, simplemente la verdad desear a todo un curso muy, muy productivo y bueno, por cualquier cosa el vice tiene
figuras representativas ahí con vosotros y yo, claro, cualquier cosa también nos vamos a escribir, nos veremos también la próxima semana por biblioteca, las dos organizaciones, así que es el periodo también de los informes. Me permito también recordarlos, que estamos ya con un trimestre acabado del proyecto, así que nada, os dejo con los organizadores, con Secodap, con Diego, con Bruno y muy buen curso a todas y todos. Gracias. Sí, Muy bien. Gracias, Alessandra. gracias, Alessandra. Y de una vez vamos a darle la palabra a Carlos y Gloriana de SECODAP, una organización venezolana promotora de los derechos de los niños. Ellos van a dirigir estas sesiones, así que esperamos que sea muy productivo para todos. Muy bien, me voy a permitir, bueno, buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Bienvenidos también y me voy a permitir presentar rápidamente a Carlos y a Gloriana para que sepan todo el currículum que tienen y que les permite justamente dar este curso, ¿no? Dar la bienvenida también a los jóvenes que están acompañando, como dijo Alessandra, es una novedad y nos alegra mucho esta presencia y esta participación, porque justamente se trata de la participación de los jóvenes en la defensa de los derechos, ¿no? Carlos es coordinador general de SECODAP, como dijo Diego, ya que se encuentra en Venezuela. Es abogado, especialista en derechos del niño, es magistra en bioética y también candidato a doctor en ciencias de la educación, así que está entre derecho y educación. Y es profesor de pre y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, ahí en Venezuela. Gloriana Faría es abogada también, es coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de SECODAP, es defensora de niños, niñas y adolescentes y ha sido funcionaria del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente en Venezuela. Entonces, creo que con la experiencia que tiene SECODAP de 40 años desde su fundación, creo que tienen todo el bagaje y toda la capacidad para iluminarnos y también para llevarnos de la mano para que nosotros podamos participar en la defensa de los derechos. Así que muchas gracias, Carlos y Gloriana, por su presencia y adelante. Vale, muchísimas gracias. Me voy a colar antes que Gloriana desarrolle la primera parte de este encuentro. Bueno, primero para agradecerle al vice, a Bruno, Diego, a Alessandra, bueno, todas las personas que hicieron posible esta iniciativa, que venimos pensando y madurando desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Para nosotros es un motivo de satisfacción poder compartir algunas ideas, algunas metodologías con todos ustedes. Pero bueno, más allá de un curso formal, nosotros lo que los invitamos es que sea un espacio de construcción colectiva, de diálogo sincero, de diálogo abierto. Pueden perfectamente estar en desacuerdo con lo que nosotros decimos, proponer, contar sus propias experiencias, que es súper valioso. Que estas 2 horas de encuentro nos permite es eso, es poder conversar en función de una agenda común que nos convoca a todos, que son los derechos humanos y especialmente los derechos de los niños. Pedí la palabra primero para comentarles que toda la metodología del curso nosotros la estamos implementando en Venezuela con un grupo de jóvenes de forma presencial. Claro, no son 4 módulos, nosotros iniciamos el 6 de septiembre, todos los viernes nos hemos reunido con un grupo de, estamos hablando, 12 adolescentes y algunos ya mayores de edad, bueno, donde todos los módulos que vamos a compartir con ustedes, ellos también los están haciendo, bueno, y ha sido una experiencia súper enriquecedora. Va a faltar es tiempo, Alessandra, tenemos que pensar una estrategia con un poco más de sesiones, un poco más de tiempo, bueno, porque los temas, bueno, dan para mucha discusión. Entonces, bueno, quiero que sepan eso. Muchos de los jóvenes que están haciendo esta experiencia en Venezuela los van a conocer en la próxima sesión dentro de 15 días. Entonces, bueno, yo quería dar ese abreboca, bueno, y esa invitación, bueno, a juntos poder pensar en nuestro rol como defensores y especialmente el rol de los niños y adolescentes como defensores de derechos humanos. Dejo la palabra a Gloriana. Vamos a tener 2 momentos en esta sesión. Un primer momento con Gloriana para poder hablar, poner sobre la mesa conceptos comunes vinculados a doctrina de protección integral, derechos del niño, y ya en la segunda parte vamos a tener como unas dinámicas, bueno, para poder pensar desafíos para los defensores
y bueno, ¿y cuál es un perfil ideal de un defensor de derechos humanos? Entonces, Gloriana, te dejo aquí al frente del grupo. Yo estaré por aquí Gracias, apoyando cualquier Carlos. cosa. Muy buenas tardes a todos y todas. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, tenemos poquito tiempo, como decía Carlos, mucha información, poco tiempo, pero bueno, cualquier intervención, duda, estamos abiertos. Como dice Carlos, podemos diferir, podemos agregar, podemos complementar. La idea es que este sea un espacio precisamente de eso, ¿no? De diálogo. Fíjense, les voy a poner para empezar, como dicen, para romper el hielo, unas preguntitas que es como una competencia, una suerte de test. Si tienen su celular a mano, voy a proyectar en la pantalla para que por favor escaneen el código y ahí empiezan a contestar las preguntas, ¿vale? Ok, entonces por favor escaneen el código y seleccionen una figura y pongan su nombre. Carlos, no se vale, no, estás ahí de primero, deja que los demás jueguen. Seguimos. Porque puedes trabajar en una confirmación. Muy bien, casi todos acertaron, el 16%. Tatiana, en primer lugar, Tatiana, Irma, Carla, Marerin y Cristian. Seguimos. Mostramos aquí. Carla, en primer lugar, Irma, Tatiana, Marerin y Diego. Seguimos. Carla está en primer lugar. Seguimos. Faltan dos. Carla, sigues en primer lugar. Irma, y vamos con la última pregunta, ¿verdadero o falso? Tercer lugar, Tatiana. Segundo, Irma. Y primer lugar, Carla. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones a los tres primeros lugares. Bueno, aquí vamos. La idea era que viéramos un poco
cómo está el tema de derechos de infancia y creo que, bueno, ahí van con algunos datos con bastante conocimientos, es decir, no, vamos bien, ¿no? Pero, ¿qué son los derechos humanos? Vamos a hablar de manera breve acerca de qué son los derechos humanos, ¿no? Bueno, los derechos humanos evidentemente los tienen los seres humanos por el hecho de ser humanos. La libertad de pensamiento, el derecho a la vida, la igualdad, corresponden a todo el mundo en todas partes. Desde que nacemos, sea cual sea tu raza, religión, son universales y son para todos. Pero hay una lista de derechos humanos. ¿Quién creó esos derechos humanos, no? Entonces, tratar de resumir la historia de los derechos humanos que tienen miles de años en cortos minutos no es fácil, pero vamos a decir que fue más o menos una historia así, ¿no? Al principio, había alguien que se llamaba Ciro el Grande, en más o menos los años 500 antes de Cristo, que conquistó Babilonia y en ese momento él anunció que la gente era libre de tener la religión que quisiera y liberó a los esclavos. Y es allí por donde en primera vez se documenta en una tablita como de arcilla algo que se llamó derechos, ¿no? Y se llamaba el cilindro de Ciro, era con forma redonda. Entonces es la primera vez que se documenta que alguien dice, bueno, eres libre de poder tener religión, eres libre de no ser en este momento un esclavo, ¿no? Y luego eso se fue extendiendo hacia Grecia y Roma, donde la gente seguía una suerte de leyes sin necesidad de que se les recordaran. Y eso se decía que era como un derecho natural, una forma de tener un orden, ¿no? Pero luego, bueno, fue desestimado evidentemente por los que tenían poder, porque querían tener control sobre los seres humanos, ¿no? Entonces, pasaron muchos años y en Inglaterra, posteriormente, un grupo de rebeldes que se puso en contra del reino y se declararon independientes. Decían, bueno, pero es que nosotros somos iguales y todos somos hombres, ¿no? A eso se sumó la Revolución Francesa en el año 1789 y decían que esos derechos no eran inventados, que venían con las personas, que eran naturales, ¿no? Y bueno, así fueron pasando muchísimos años. Napoleón no estaba de acuerdo con eso, pero bueno, ahí fue un momento de luchas, de gestas en todo el mundo, y en un momento en Europa hubo muchas conquistas e invasiones, y allí se van reconociendo derechos. Y luego un joven hindú que se llamó Mahatma Gandhi, que seguro muchísimos han escuchado de ellos, habla y dice, es que todos, no solo en Europa, en toda la tierra, tenemos los mismos derechos por ser seres humanos, ¿no? Y bueno, vino el momento de la hecatombe, como decimos, y se presentaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y es en el momento donde la humanidad vio más vulnerado lo que se había conocido como derecho natural o derecho humano. Hubo más de 90 millones de muertos, y en ese momento, bueno, el mundo dijo, tenemos como que ponernos de acuerdo en la dignidad y el valor de las personas humanas. Es ahí donde se crean las Naciones Unidas, ¿no? Y ahí después de toda esa historia, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, Eleanor Roosevelt en las Naciones Unidas crearon un instrumento llamado Declaración de Derechos Humanos. Esto llevó, bueno, miles de luchas de años para que las personas acordaran esos derechos, ¿no? Y es ahí donde hablamos por vez primera como tal de una declaración y de una descripción de derechos humanos, ¿no? Cuando se hace a través de las Naciones Unidas. Ahora, si existen los derechos humanos para ustedes. Sí, los derechos humanos, pues a mi punto de vista sí existen. Lo que sí no existe es, ¿cómo se llama? La conciencia de esos derechos y la práctica de los mismos. Entonces, si esos derechos humanos existen, ¿por qué entonces hay tantas guerras, privación de libertad y esclavitud? ¿Qué hace que esos derechos humanos se hagan realidad? ¿Qué creen ustedes que es lo que hace que sean una realidad? ¿Algún compañero por ahí? ¿Qué es lo que ustedes creen? No, no tengamos miedo a participar, no, aquí no hay conceptos, ni nadie les va a decir si está bien o está mal, vamos construyendo todo entre nosotros. ¿Por qué si entonces hay derechos humanos, hay tantas guerras, privación de libertad, esclavitud, abusos? ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? ¿O qué hace que esos derechos se hagan realidad? Muchos de esos derechos no se hacen, digo yo, no se hacen en realidad porque el Estado, los gobiernos no asumen su responsabilidad en el cumplimiento de sus derechos. Exactamente, entonces
fíjense ustedes, ¿quién hace que esos derechos precisamente se hagan realidad o cómo se hace es a través de la exigencia, de la exigibilidad? Es decir, por ejemplo, eh, tenemos muchas personas que podemos decir que han participado en la lucha sobre derechos humanos, pero actores claves, por ejemplo, han sido Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, la joven, por ejemplo, Greta Thunberg, Malala Yousafzai en el tema de educación, Greta Thunberg en el cambio medioambiental. Son personas que luchan y dentro de ese grupo de personas estamos nosotros mismos contra la discriminación, contra la pobreza, la desigualdad, la no escolaridad. No son personas especiales, son personas comunes, son padres, madres, niños, docentes. Son esas elecciones que nosotros hacemos a diario para exigir que se hagan realidad esos derechos. Los derechos humanos empiezan en cada espacio de nuestra comunidad, no son necesidades, son derechos y por lo tanto podemos exigirlas. Esa es la diferencia entre una necesidad y un derecho, ¿no? Y bueno, eso se trata de buscar la igualdad de oportunidades, la escuela y la salud. Ahora bien, hablamos entonces de un concepto de derechos humanos. Estos son los conceptos que que vamos a hablar en la tarde de hoy. Atributos que toda persona tiene inherente a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. Es decir, el rol de cumplimiento principal de los derechos humanos lo tiene el Estado. Y son conquistas, como vimos ya, según lo que les conté, esos miles de años de historia resumidos en 2 minuticos, son conquistas históricas, sociales de la humanidad. ¿Y por qué son oponibles al poder? Precisamente porque el Estado es el que debe garantizarlo y nosotros exigimos a ese Estado, a quien detenta el poder, que los cumpla. Tienen como fundamento la dignidad, la igualdad y la justicia, pero sobre todo la dignidad de la persona humana. Y ahí hablamos precisamente de que esos derechos tienen unas características y una de los detalles fundamentales de los derechos humanos es que nacen con nosotros. Es decir, nosotros nacemos y ya con nosotros vienen los derechos humanos. No tiene nadie que entregarnos los derechos humanos o darnos un papel y decir, estos son tus derechos. Ya nosotros cuando nacemos venimos con ese derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la salud, derecho a la educación y esos tienen unas características fundamentales. Entonces, fíjense ustedes, ¿conocían esa historia de los derechos humanos? ¿Sabían por dónde venía todos? Tenía cierto conocimiento del origen de ellos, pero no tanto como el que se está hablando ahorita. Bueno, imagínense todo lo que lleva, porque yo les dije todo eso en 2 minuticos, pero fíjense, esos derechos humanos tienen características que son muy importantes y hace que se definan. Lo primero que son universales. ¿Qué quiere decir esto? Que es que se aplican a todas las personas sin excepción. Es decir, nosotros somos iguales ante los derechos humanos, es decir, el derecho a la vida, a la religión, a la nacionalidad, a la salud. Todos tenemos derechos humanos sin excepción. Es decir, no hay personas que no tienen derechos humanos. Por eso se dice que solo por el hecho de ser humano ya tú tienes derechos humanos. Son innatos, es decir, que nacen con nosotros. Por eso, por el simple hecho de ser humanos, de nacer. No nos los otorga ningún gobierno, ya vienen al nacer. Intransferibles, ¿por qué? Porque no se los podemos dar a otro. Yo tengo mi derecho humano a la salud, a la vida, no puedo dárselo a otro, no puedo venderlo, no puedo negociarlo. Ejemplo, yo no puedo vender mi libertad personal o vender mi derecho a la vida. Es decir, yo sacrifico mi vida por cierta cantidad de dinero para un tercero o yo vendo mi libertad para que me den dinero. En ese caso es que no pueden ser intransferibles, imprescriptibles. ¿Por qué son imprescriptibles? Porque no se vencen en el tiempo. Un ejemplo de esto puede ser, supongamos una persona que no ha estudiado, que tiene 14 años de edad, un adolescente con 14 años de edad y que no se le ha garantizado su derecho a la educación. ¿Pierde su derecho por no haber estudiado? No, ¿verdad? Entonces, en ese caso hablamos de que son imprescriptibles. Es decir, nuestros derechos son para toda la vida. Tengo para toda la vida derecho a la salud, derecho a la protección, derecho a la educación, derecho a vivir en familia, ¿ok? Son inalienables, es decir, no pueden ser suprimidos, retirados. Solo en este caso, si lo hace una autoridad, lo haría basado en leyes o un proceso. Por ejemplo, yo no puedo suprimir el derecho a la salud, no puedo suprimir el derecho
a la educación, no puedo suprimir el derecho a la vida, a la nacionalidad, pero por ejemplo, el derecho a la libertad sí puede ser suprimido por una autoridad, pero a través de un proceso judicial. Es decir, si cometo un delito, puedo ser privado de libertad. Esto es una restricción a un derecho humano, pero no son inalienables. Solo se puede hacer a través de ese proceso, esa autoridad y basándose en leyes que ya existan. Son irrenunciables, no podemos renunciar a ellos. Es decir, así yo quisiera decir, renuncio a mis derechos, no puedo hacerlo. No puedo, por ejemplo, renunciar a mi derecho a la justicia si estoy siendo juzgado. Es algo que no se puede renunciar. Y son oponibles. Las personas pueden exigir que se cumplan sus derechos frente a cualquier autoridad. En este sentido, sobre todo oponibles porque los puedo hacer valer frente al Estado y a quien representa al Estado, ¿ok? Cuando hablamos de Estado, por ejemplo, y quien representa podría ser una autoridad. En este caso, el ejemplo podría ser una persona que exige respeto a su derecho a la salud o al Estado ante un hospital, por ejemplo, que se le garantice su derecho a la salud. ¿Y por qué se llaman también progresivos? Progresivos porque siempre van hacia adelante, es decir, deben siempre mejorar y expandirse con el tiempo. Los derechos humanos no son retroactivos y no pueden en este sentido eliminarse. Es decir, ya se conquistó un derecho humano, no podemos retroceder. Un ejemplo de esto, de que son progresivos, es que avanzan, es el derecho a la Internet. El derecho a la Internet ahora se considera un derecho humano, ya ha sido conquistado y no puede haber un retroceso y perder ese derecho, ¿ok? Son conquistas, como lo dijimos anteriormente. Y lo último es que son indivisibles. Todos los derechos humanos son interdependientes y no se pueden considerar de forma aislada. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, yo no puedo decir que hay un derecho que sea más importante que otro o que uno no vaya ligado al otro. Por ejemplo, si yo vulnero el derecho a la salud, es decir, no doy una atención hospitalaria adecuada, puedo poner en riesgo el derecho a la vida. Por ejemplo, si yo afecto el derecho a la educación, en consecuencia puedo afectar muchos otros derechos o el derecho a vivir en familia puede afectar el resto de los derechos. Entonces, por eso se dice que son indivisibles y son interdependientes entre sí. Entonces, estas son las características y algunos ejemplos de cómo son los derechos humanos y cuáles son eso que nos ayuda a definirlos, ¿ok? Entonces ya tenemos claro que solo el Estado es el que viola los derechos humanos, ¿ok? Los amenaza o los incumple. No es decir, yo no puedo hablar de que otra persona que no representa la autoridad me está violando un derecho humano. Por ejemplo, si una persona es representante del Estado a través de una autoridad, supongamos, y me vulnera un derecho ejerciendo esa autoridad, sí puedo decir que el Estado está vulnerando un derecho humano. Pero si lo está haciendo otra persona natural y no lo hace en nombre del Estado, no hablamos de vulneración de derechos humanos, hablamos de otro tipo de derecho. ¿Esto lo sabían todos? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí. Bueno, yo supongo que sí, por ahí no los escucho, pero supongo que sí. Sí, Ok, Claro que sí. sí, se va entonces entendiendo. hay dos formas de que se vulneren los derechos humanos. Una, o que no se vean vulnerados, mejor dicho, de los derechos humanos. El Estado tiene competencia de hacer acciones, es decir, al actuar y por omisión, es decir, cuando no hace lo que deben. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Vamos a hablar ahora del tema de los derechos humanos de los niños. Si todos los seres humanos tienen derechos, ¿por qué los niños no tenían los mismos derechos anteriormente que los adultos, siendo humanos, ¿no? Entonces partamos de ahí. ¿Por qué deberían ser diferentes los derechos de los niños si son seres humanos, si los derechos nacen contigo? Entonces, aquí un poquito también de historia. En el año 1924, por primera vez se habló, la Liga de Naciones, de la Declaración de los Derechos del Niño. Y eso se llamó también Declaración de Ginebra. Fue la primera vez que se hablaba de un tratado internacional sobre derechos del niño, pero iba más que todo a hablar de los niños que en ese momento ejercían trabajo. En esta época, sobre todo había muchas crisis en Europa con el tema de lo que había pasado con la guerra, la Primera Guerra Mundial, y entonces se hablaba de mucho de niños que estaban trabajando. Ese tratado fue más orientado hacia eso. Después viene la Segunda Guerra Mundial, donde hubo muchísimas víctimas
de esta guerra. Y en esas víctimas había muchos niños, uno que fallecieron y en otro caso que quedaron huérfanos, es decir, murieron, como decíamos, más de 90 millones de personas y muchos niños quedaron separados de sus familias, ¿no? Entonces, aquí en el año 59, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que es una aproximación un poco más amplia de lo que tiene que ver con los derechos de la niñez. Ahí se hablaba de 10 principios básicos: protección especial, nombre, nacionalidad, derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, una consideración a los derechos de los niños mental o físicamente impedidos, se conocía así, niños sin familia, educación gratuita pero básica, y se habló del interés superior y la atención a los niños abandonados. Va evolucionando esto y se van agregando instrumentos de derecho internacional, como son el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Políticos y Derechos Civiles. Pero esto no era suficiente. Es decir, no había un instrumento exclusivo donde se garantizara la protección de toda la infancia como personas especiales. ¿Especiales por qué? Porque están en desarrollo. Entonces, en ese momento, las Naciones Unidas, después de mucho trabajar en el año 89, por fin dice, ok, ahora vamos con una convención que aborde todo lo de los derechos de la infancia y cree una doctrina nueva que sea el basamento, esta convención, de todo lo que tiene que ver con los derechos del niño. Y es ahí donde hay un cambio en el tema de la infancia, ¿no? Y esta es la base de todo el tema de derechos de infancia, la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y qué es la Convención de los Derechos del Niño? Como dije, en el año 89 la aprueba las Naciones Unidas y es un tratado de muchos derechos a través del cual se dice que los niños tienen los mismos derechos de los adultos y se subraya que aquellos derechos que tienen unos derechos especiales, pero ¿por qué? Por su condición especial de seres humanos, porque ellos no han alcanzado su pleno desarrollo y requieren protección especial, pero tienen los mismos derechos que los adultos, pero se ejercen de manera diferente por ser personas en desarrollo. Entonces, al aprobarse la convención, que quiero decirles además que es el Tratado de Derechos Humanos más aprobado en el mundo. Casi todos los países del mundo han aprobado la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, cuando se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, hay un cambio de paradigma. Cuando hablamos de paradigma es cuando cambiamos de una figura a otra. Es decir, como si tuviéramos un muro en el medio, tumbamos ese muro y tenemos otra cosa nueva, es decir, una casa totalmente nueva. Veníamos de un paradigma tutelar que hablaba de situación irregular a un paradigma de protección integral que nos habla de derechos humanos. ¿Y de qué se trataba eso de la situación irregular? La situación irregular, antes que existiera la Convención de los Derechos del Niño, nos hablaba de ese abordaje de la infancia bajo percepción de lástima, es decir, a los niños se les veía desde la caridad, desde la represión, ¿ok? Eran niños que eran abandonados material y moralmente, se hablaba de hecho de menores, no se hablaba de niños, eran objeto de tutela. Y se protegía a los que se encontraban en peligro, no a la totalidad de los niños, a los niños que se consideraban infractores, es decir, a los que cometían delitos, y a los menores discapacitados, es decir, los que tenían una merma en sus capacidades. Esta situación irregular era una respuesta de forma de compasión, de represión, de caridad, se criminalizaba la pobreza. Si me pudieran hacer el favor alguno, que veo que hay dos personas en la sala de espera de poder recibirlos, les agradecería. ¿Ok? Seguimos. Entonces, en este sentido, el niño que era protegido era aquel que se consideraba en abandono, en peligro. Había una sustitución de la responsabilidad de la familia, una violación de derechos humanos y se creía en la institucionalización, es decir, el niño tenía solo la opción o de estar con su familia o de estar en una institución si su familia no podía proveer las necesidades, porque no hablábamos de que el niño tenía derechos, sino las necesidades que él tenía, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de que está en la tutela del Estado, es que se sustituía la responsabilidad de las familias. Es decir, quien decidía todo era el juez, por eso se habla de amplias facultades para los jueces. Es decir, era el juez el que decidía qué podía pasar con ese niño que podía estar siendo vulnerado sus derechos por un tercero o por su familia. No había políticas básicas en materia de niñez o
era nada más unas políticas muy, muy, muy este, endebles, por decirlo de alguna manera. Había un tratamiento reeducativo indiscriminado, es decir, tanto para el niño que estaba en lo que se consideraba comisión de delitos, como el niño o el menor que era violentado, abusado, se le daba el mismo tratamiento. No había imputabilidad y no había responsabilidad penal, es decir, como se consideraban objetos, los niños no respondían por los actos de lo que realizaban, ¿ok? Entonces, otra de las características era que el niño era considerado un objeto, es decir, porque un objeto, aquí lo dice, estaba tutelado por el Estado, tutelado por un adulto, no ejercía por sí mismo ningún derecho, no se diferenciaba entre víctimas y victimarios y bueno, evidentemente había impunidad. Entonces, todo esto era lo que marcaba lo que conocíamos como situación irregular. Cuando se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, entra en vigencia lo que conocemos como la doctrina de protección integral. La doctrina de protección integral se basa en los derechos humanos, se basa precisamente en el niño, ya no como un objeto, es decir, no pertenece al Estado, no es solamente su familia, la familia no tiene la titularidad del niño como un objeto, sino más bien como un sujeto, está este niño, y la familia lo que tiene es el rol precisamente de proteger, de educar. Cambia ese rol de la familia. Entonces se establece un sistema de protección integral, es decir, hay mecanismos para satisfacer los derechos humanos. Es decir, se considera que ese niño ya es sujeto de derecho, puede ejercer los derechos él mismo. Se crea la protección de la infancia y hay un sistema de sanciones por la amenaza o la violación de los derechos a los niños. Anteriormente no existía. Y los problemas ya no son judicializados, es decir, ya no es solamente el juez quien se encarga de decidir sobre el tema de niños, niñas y adolescentes, sino que viene a entrar aquí a trabajar el Estado en conjunto con la familia y la sociedad. Se reconocen por primera vez derechos a los niños, es decir, derechos sociales, civiles y económicos, no solo necesidades. Y se crean unas categorías de derechos: supervivencia, desarrollo, participación y derecho y protección especial. Después hablaremos un poco de esto, ¿no? Y hay unos compromisos que asume en este momento el Estado, no solo el tutelaje, ya eso queda a un lado. Es decir, el Estado se compromete a dictar medidas legislativas, sociales, educativas e institucionales para los niños. En el tema de la privación de los niños en conflicto con la ley penal, se reconoce que como el niño es sujeto de derecho, responde de acuerdo a su desarrollo evolutivo, es decir, de acuerdo a su edad, por los hechos punibles que éste cometa. Entonces, aquí tenemos unas diferencias bastante grandes entre lo que era el niño como objeto y el niño como sujeto de derechos, ¿no? Aquí hablamos entonces de que las bases para esta doctrina de protección integral, que es un mecanismo para la efectividad de los derechos del niño, son 4 principios que son constitucionales, legales, institucionales y sociales. Estos 4 principios se llaman interés superior del niño, prioridad absoluta, la no discriminación y la solidaridad. Entonces, fíjense, esa doctrina de protección integral que viene con la Convención de los Derechos del Niño, donde decimos que el niño ya no es un objeto, es decir, no es papá, mamá o el juez quien decide, es decir, el Estado quien decide sobre el niño, sino que el niño también tiene derechos, es decir, es un sujeto, es considerado titular de derechos humanos desde su nacimiento y los puede ejercer. ¿Cuál es la diferencia? Que los va a ejercer de manera progresiva, de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Entonces, ese protección integral, esta doctrina de protección integral basada en la Convención, tiene 4 principios que son como las 4 patas de una mesa, es decir, que aguantan, son las bases de esta doctrina de protección integral, son el sustento. Entonces, estas 4 columnas nos hablan precisamente de estos temas que ya les voy a decir de qué se van esos principios. Entonces, aquí, el niño ya no es objeto, el niño es sujeto. Sujeto, ¿por qué? Porque se considera persona con capacidades, no es solo pasivo o receptor, sino que es capaz de exigir y tiene derecho a exigir que se produzcan cambios. ¿Sujeto de qué? De derechos. Porque los niños y adolescentes, al igual que los adultos, tienen opinión, expresión y pueden exigir, de acuerdo también a su edad,
que se materialicen sus derechos. Entonces, niño sujeto de derechos es titular de sus derechos. Cuando anteriormente era un objeto, los adultos decidían sobre sus derechos. El niño sujeto de derecho tiene capacidades, potencialidades, toma decisiones, vive los cambios de acuerdo a su desarrollo, es activo, participa, propone, demanda, exige, se expresa, busca información, es decir, ejerce sus derechos. Anteriormente, con la doctrina, con la situación irregular, los niños eran incapaces, se veían con minusvalía desde la lástima, eran manipulables y se considera que eran inmaduros, receptores pasivos y hace silencio y es un receptor de información, no participa ni en la familia ni en la comunidad como tal. Entonces, aquí estamos hablando ahora de esos principios que son las cuatro patas de esa mesa. ¿Vamos bien por aquí? Los escucho. ¿Tienen alguna duda, algún aporte que hacer hasta estos momentos? Los escucho Súper por aquí. bien. Ok, vamos bien entonces. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Sí, Sí, claro que sí. sí, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, llegamos a esos cuatro principios que son las patas de esa mesa, que es la Convención de los Derechos del Niño, que es como decimos nosotros, el santo grial de la infancia, es decir, lo que va a cambiar el mundo de derechos de infancia desde su aprobación en todos los países que la han suscrito. Entonces, fíjense ustedes, el primer principio nos habla de la igualdad o la no discriminación, que está en el artículo 2 de la Convención, y es un pilar fundamental no solo de la filosofía de los derechos del niño, sino en todos los derechos humanos. Todos, por el hecho de ser humanos, tenemos los mismos derechos, seamos de la religión que seamos, de la raza, color, sexo, idioma, de opinión política o cualquier origen, ¿no? Puede ser étnico o social, independientemente si tenemos una posición económica o política o alguna discapacidad o alguna condición. Pero en este sentido, la Convención de los Derechos del Niño trae algo muy novedoso, que la igualdad no solo se aplica a los niños, es decir, no solo el niño no debe ser discriminado frente a otros niños, sino no puede ser discriminado frente a adultos, no puede traer un tratamiento diferenciado en ese orden judicial, legal, pero esto que viene a traer novedoso la convención se trata precisamente de que tampoco puede ser discriminado por las características o condiciones de sus padres o representantes. Es decir, es novedosa la convención porque me dice, no solo tu niño, adolescente, eres igual a los demás, sino que tus derechos no pueden discriminarse frente a los adultos, frente al Estado, y también no puede ser discriminado objeto de la situación que tengan tus padres, es decir, de un tercero, ni siquiera del propio niño, sino que no puedo discriminarte porque tu papá tenga una posición política, social, económica, cultural, de religión, o raza, color o sexo diferente. Entonces, esto es novedoso en el tema de los derechos humanos. En primer lugar está la igualdad. En el segundo lugar, hablamos de un principio de interpretación que es obviamente todos son de obligatorio cumplimiento, pero este sobre todo es vinculante al Estado. ¿Por qué? Porque el interés superior del niño, que nos habla el artículo número 3 de la Convención, nos dice que este principio establece todas esas decisiones y acciones que afectan a los niños deben pasar por un tamiz, es decir, deben pasar precisamente por los parámetros que establece el interés superior, que tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, con que el niño adolescente tiene derecho a opinar, es decir, en todos los procesos que se relacionen con él. Los niños, niñas y adolescentes no solo opinan en algunos, sino en todas las situaciones que tengan que ver con el ejercicio de sus derechos. Tiene que evaluarse los derechos del niño y los derechos de las demás personas. Es decir, cómo que el niño, adolescente tiene derechos y el resto de las personas también los tienen. Tiene que evaluarse de igual manera el derecho del niño, niña, adolescente como persona en desarrollo. Es decir, de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Y esto, junto con la no discriminación, es la base de protección a la infancia. Es importantísimo tener en cuenta que este principio consiste
en una forma de límites a la potestad discrecional, es decir, a la potestad del Estado. Y es obligatorio tomarlo en cuenta en cualquier decisión que se base en los niños, niñas. Es decir, si yo voy a tomar como ente del Estado una decisión que afecta a un niño, niño, adolescente, lo primero que tengo que tener en cuenta es la opinión de ese niño como persona en desarrollo. Después, de acuerdo a eso, cómo es su desarrollo evolutivo, la edad que éste tenga. No todos los niños, evidentemente, y adolescentes maduran de la misma forma. Depende precisamente de su entorno, de su familia, del espacio donde se desarrolle. ¿Cuáles son estos derechos del niño y cuáles son los derechos que tienen las demás personas? Entonces, supongamos, vamos a poner un ejemplo muy práctico aquí del tema del interés superior, ¿no? Supongamos que una pareja decide divorciarse y el niño tiene 11 años de edad. El niño manifiesta que desea irse a vivir con papá por determinada circunstancia. Entonces allí ustedes dirán, bueno, el niño está emitiendo su opinión, tiene 11 años, el juez debe escucharlo porque es una situación que se relaciona con su vida. Allí el juez evidentemente va a valorar la opinión del niño, pero también va a valorar aquello que más favorezca a este niño como persona de desarrollo. Es decir, qué condiciones van a favorecer que este niño pueda estar con mamá o con papá. ¿Cuáles son sus derechos, los derechos de las personas involucradas? Y ahí va a tomar una decisión. Otro ejemplo práctico del interior superior del niño. Podía ser, tengo derecho a la educación, supongamos este ejemplo, ¿no? Eh, mi escuela, hay una huelga, ¿no? Y los docentes decían suspender las actividades, ¿no? Aquí podemos decir que los docentes, si es una escuela pública, ¿tienen derechos o no tienen derecho al trabajo? Los escucho, supongamos, les pongo el ejemplo. Una escuela donde los docentes quieren ejercer una huelga porque no están recibiendo un buen pago de parte del Estado. Los docentes deciden que van a paralizar las actividades. Es decir, que se va a vulnerar el derecho a la educación de los niños porque no va a haber actividades. Ajá, pero los docentes tienen derecho al trabajo. Sí, Ok, Sí, sí. exacto. Entonces también tienen derecho, ¿verdad? Entonces Mm, aquí, Yo, eh, yo creo que eh, se juntan las dos partes ahí, ok. exacto. Entonces, tanto pero los ¿qué nos... derechos del niño como el derecho de la docente también. Ok, entonces ahorita pero vamos fíjense ustedes, ahí hay dos derechos encontrados, ¿verdad? Y el derecho al trabajo es un derecho humano también, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí cuando se decida, vamos a tomar en cuenta al niño como sujeto de derecho. Vamos a tomar en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes, el derecho de los niños y el derecho de las demás personas. Y aquí vamos a ver cómo entra el tercer principio, que es la prioridad absoluta. La prioridad absoluta nos dice, ¿verdad? Que los estados, es decir, el Estado, tiene que disponer el máximo de los recursos y cuando sea necesario para que los niños sean atendidos con prioridad. Y nos dice que los niños van a tener preferencia en la formulación de políticas públicas, preferencia en el manejo o en el destino de los recursos públicos, primacía, es decir, prioridad al recibir asistencia y socorro en cualquier circunstancia, y protección preferente en situación de violación de sus derechos. Entonces, fíjense, allí, basándonos en el interés superior del niño, que es el principio que vimos antes, donde tomamos en cuenta la opinión, el derecho del niño, pero el de las demás personas, y tomamos en cuenta aquí la prioridad absoluta, que el niño, es decir, está primero en cualquier situación de socorro, está primero en el desarrollo de políticas públicas y que se le asigne presupuesto. Y en la situación de violación o negación de sus derechos, se debe garantizar primero a los niños los derechos. Nosotros podemos tomar una decisión. Si bien los docentes tienen derecho al trabajo, nosotros podríamos decir que tienen que buscar una manera de ejercer la huelga de forma legal que garantice que los niños no vean afectados el derecho a la educación. Podemos poner un ejemplo, en vez de recibir 6 horas de clase, recibirán 5 y en esa hora adicional
los docentes tramitarán su derecho a la huelga ante el órgano competente, pero no podemos vulnerar un derecho para garantizar otro. Y en el caso de los derechos de los niños, siempre habrá que priorizar el derecho del niño. ¿Se vio claro el ejemplo con lo del tema de educación? ¿Pudieron verlo? Sí, Sí, se está entiende muy claro. bien. Ok, Sí, perfecto. puedo ver. Entonces, ahí en prioridad absoluta, en este principio decimos que hay preferencia en la formulación de políticas, programas, todo lo que tiene que ver con niñez, en la asignación de recursos, es decir, el Estado tiene que destinar recursos a la creación de programas, a la creación de políticas, a planes nacionales para la protección de la infancia. Porque si no tenemos recursos, estamos hablando de un cascarón vacío. No podemos asegurar derechos si no hay recursos y que tengan protección preferente en situación de violación de sus derechos o socorro. Y por último, tenemos el principio de la solidaridad. ¿Qué nos dice el principio de la solidaridad? Los estados se divide entre el Estado, la familia y la sociedad toda la responsabilidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Estado, evidentemente, tiene un rol diferente al de la familia y la sociedad, pero ahora no solo es el Estado el encargado de tutelar los derechos del niño, sino que el Estado respeta, cumple y hace restablecer los derechos cuando son violados a través, por supuesto, de los sistemas de protección y debe crear las condiciones para que la familia pueda ejercer y garantizar los derechos de los niños. Por otro lado, la familia evidentemente es corresponsable en garantizar los derechos, pero previo a que el Estado asegure que pueda tener las condiciones para ejercer estos derechos, la familia es el encargado de orientar precisamente a los niños, de brindar amor, protección, garantizar primariamente sus derechos y tiene un deber de no omisión y de no abusar de los niños, niñas y adolescentes. Y la sociedad, por otro lado, participa precisamente en la implementación de medidas legislativas, de creación de medidas educacionales, sociales, y articula precisamente con las entidades gubernamentales para hacer efectivos estos derechos. Tiene también el rol de poder exigir el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, anteriormente en el tutelar era solo el Estado. Aquí hablamos de Estado, familia y sociedad. Forman un triángulo, una trilogía. Dentro de esas obligaciones del Estado, por supuesto, va a haber un número de obligaciones evidentemente más grandes y sobre todo porque es el garante de derechos humanos. En principio, las obligaciones de deber, ¿se acuerdan que al principio vimos obligaciones de hacer y no hacer? Hay unas obligaciones de deber que tienen que ver precisamente, aquí creo que se me colgó de nuevo la pantalla, pero bueno, vamos aquí. Gloriana, Dime. aquí, por ejemplo, ¿cómo hacer la distinción entre el Estado como garante y tiene la obligación y las familias y la sociedad civil como responsables, ¿no? Que también es Sí. responsable. Sí, exactamente. En el principio de solidaridad, fíjese, cada uno tiene una responsabilidad. En el caso del Estado, como decías perfectamente, es crear esas condiciones para el ejercicio de los derechos de la familia, pero a la familia le corresponde de primera mano la orientación y la garantía de protección de los derechos de sus hijos, de los niños a cargo, ¿no? Y es corresponsable precisamente en la garantía de esos derechos y la sociedad, por otro lado, como paraguas cuando falla precisamente esa familia, puede exigir que se realicen o se restituyan estos derechos. Por otro lado, también la sociedad tiene el rol de exigir que se implementen esas medidas o esas facultades de hacer que tiene el Estado, es decir, o de no hacer en dado caso. Entonces aquí hablamos de las obligaciones del Estado, que tiene obligaciones legislativas, educativas, sociales e institucionales. En el caso de las obligaciones del Estado legislativas, hablamos que una vez que se asume la Convención de los Derechos del Niño, hay que adecuar la legislación interna a la Convención, es decir, pasar de la situación irregular a la doctrina o a la protección integral. En el caso de las medidas sociales, es decir, adecuar las leyes internas a lo que dice la Convención. Esa es la obligación legislativa. Y cada vez, como decíamos, ir de acuerdo a los derechos humanos de forma progresiva, garantizándolos.
Por otro lado, en el caso de las medidas sociales, bueno, garantizar el tema de prioridad absoluta para la infancia, dictar o formular políticas públicas donde participe la sociedad, prioridad en el destino de esos recursos, primacía en la atención de la infancia y aquí involucrar a las organizaciones sociales de derechos de infancia en la elaboración o el dictar estas medidas sociales. Las medidas educativas, bueno, todo aquello que tiene que ver con la formación e información de la población, de la ciudadanía, crear una cultura de derechos humanos de infancia en lo que es la educación formal de los niños y niñas, de la población en general y de los medios de información, ¿no? Y bueno, la formación evidentemente de la familia, la sociedad y la comunidad. Y las medidas institucionales, bueno, crear ese sistema de protección, crear los órganos y mecanismos, bien sea administrativos, judiciales y también los sociales que garanticen el cumplimiento de los derechos de los niños y fortalecer la sociedad civil y las organizaciones o las formas de organización social o natural, es decir, las ONG o las comunidades, precisamente para que estén al tanto de los derechos humanos y puedan de una forma u otra exigir su cumplimiento. Dentro de estas obligaciones del Estado, como les decía, hay obligaciones derivadas de el deber de garantizar derechos, es decir, prevenir violaciones por parte de estos agentes públicos, es decir, hacer seguimiento, estudios, investigar supuestos de abusos o violaciones de derechos humanos, sancionar a quienes violan los derechos humanos, restituir, indemnizar, rehabilitar, y una garantía de no repetición de la vulneración de derechos humanos asegurar, bueno, el cumplimiento de los mismos. Hay una obligación de respetar estos derechos por parte del Estado, es decir, el no hacer. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de no hacer? Corresponde también no solo al Estado hacer todo lo que dijimos, sino también no hacer. ¿En qué sentido? En no abusar de su poder, es decir, por ejemplo, en una manifestación pacífica, hablar de, por ejemplo, vulnerar el derecho a la vida, a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en un hospital, el derecho a la salud. Entonces aquí es de no hacer. Estamos hablando, por ejemplo, en una manifestación pacífica, no atentar contra la vida a través de los cuerpos de seguridad ciudadana, vulnerando este derecho. Entonces ahí tengo que abstenerme en todo caso y es una obligación de no hacer. La obligación de garantizar derechos, ya me está escribiendo Carlos por aquí que se me va a acabar el tiempo. Bueno, aquí es de hacer porque tenemos que adoptar esas medidas, como decíamos, para que sean capaces el Estado de asegurar el libre y pleno ejercicio de derechos humanos. El logro progresivo, es decir, que se adopten acciones necesarias para poder garantizar esa plena vigencia y realización de derechos humanos. Deben realizarse planes de acciones y no adoptar medidas de retroceso o regresivas en la aceptación de estos derechos humanos, en la ejecución de los derechos humanos. Entonces, bueno, por aquí, como muy corriendito, les presenté el tema de derechos humanos, de infancia, como un poquito de historia, de dónde nació, de dónde viene, de la convención, quiénes la aprueban, los sujetos, los objetos, cómo dejamos atrás esa visión de objeto de derechos que es superada y donde todos los países avanzan hacia la adopción de los derechos humanos y del niño como titular. El niño ejerce sus derechos a través de sí mismo y no a través de terceros, ¿no? Y de lo importante de la participación. Me imagino que a lo mejor todavía tendrán dudas, preguntas. Por aquí estoy, Carlos. No sé si quieres completar en algo. Los escucho yo a ustedes ahora. Pues gracias, Gloriana. Intervenciones, pueden utilizar el chat también por si acaso. Ok. Gracias, Gloriana. Ajá. Si quieres, vamos a hacer una pausa de 5 minuticos para que nos podamos estirar, tomar agua y regresamos en 5 minutos. Y Ok. en estos 5 minutos vayan pensando preguntas, reflexiones, algo que les haya sonado familiar, algo que ustedes hayan vivido en relación a lo que Gloriana ha comentado. Y retomamos en 5 minutos. Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo
nos sentimos después de ese aluvión informativo que uno de esta materia en la universidad? Podemos durarnos 6 meses explicando, 16 semanas para ser exacto, explicando qué son los derechos de los niños. Y Gloriana hizo un esfuerzo titánico en poder resumir un concepto en escasamente menos de 60 minutos. Pero no se angustien porque estos conceptos que Gloriana explicó lo vamos a trabajar en las 4 sesiones. Y yo rescato mucho el ejercicio de Kahoot porque ustedes no están en cero. Ustedes no es que no saben. Lo importante de esta experiencia es poner en común los conceptos y ustedes hagan clip entre lo que ustedes hacen y el concepto para que diga, ah, mira, yo defiendo derechos humanos. Ah, mira, yo hablo de igualdad y no discriminación. Ah, mira, yo le exijo al Estado que cumplan los derechos. Entonces, eso es como algo interesante de esta experiencia de formación. Fíjense, yo me inicié siendo defensor, siendo adolescente, y muy probablemente yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. A mí me empujaba las ganas de ayudar, las ganas de conectarme con lo social, las ganas de aprender de las problemáticas de otras personas y sobre todo que a mí no me pasara lo que le pasaba a esas personas. Entonces, así inicié yo este proceso. Y me vinculé a SECODAP siendo adolescente, cuando la LOCNA ni siquiera existía. Entonces, en ese grupo de adolescentes, adultos, iglesias, escuelas, hicimos muchísimos esfuerzos para que la ley de infancia en Venezuela fuese una realidad. Así fueron mis orígenes. Entonces, hablar de derechos humanos, más allá de los conceptos, las teorías que Lorena lo explicó muy bien, es una forma de vida. Y ahí los invito a que se queden con ese concepto. Ustedes se van a poner unos test de aumento que se llaman derechos humanos. Y ustedes van a poder ver realidad con una mirada aumentada. Y si ustedes son defensores y son activistas, van a tener van a tener como esos superpoderes de poder ver problemáticas, discriminaciones, vulneraciones, violencia, donde probablemente otras personas no lo ven o lo normalizan o ni siquiera lo reconocen. El secreto para estar en el área de infancia, en el área de los derechos humanos, implican, creo que al menos 2 condiciones. Formarnos, tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos, tenemos que reflexionar, pero detrás de toda la capacitación está la pasión y el amor con que hacemos las cosas. El verdadero defensor se siente, se le escucha, se le observa, se le huele, sabemos lo que está haciendo. Entonces, en función a eso, yo creo que es importante entender que el defensor no es un título, es una función. Y es un mensaje que yo les dejo claro. Y cuando nos conectamos con el área de infancia, bueno, la pasión es lo que marca nuestra pauta y lo que marca nuestro desempeño. Entonces, bueno, todo esto que ustedes vieron van a tener unas lecturas que le vamos a compartir. La Gloriana va a compartir también la presentación. Y bueno, información hay muchísima. Nosotros estamos dando una pincelada. Pero ahora, más allá de lo que podemos hablar nosotros, queremos escucharlos a ustedes. Vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer 2 grupos. Como somos muchos, nos vamos a dividir en 2 grupos. Cada grupo va a responder 2 preguntas. 2 preguntas nada más. La primera pregunta: ¿cuáles son los desafíos de un defensor de derechos humanos? Repito, ¿cuáles son los desafíos que afronta un defensor de derechos humanos? Y segunda pregunta: ¿cuál es el perfil de un defensor? ¿Sí? ¿Cómo debe ser ese defensor? ¿Qué características debe tener? Características personales, educativas, emocionales. Cualquier persona puede ser defensor. Entonces nos vamos a grupos y ustedes, de acuerdo a sus contextos, su realidad, ¿cuáles son los desafíos que presentan los defensores de derechos humanos en sus países? Y la segunda pregunta: ¿cuál es el perfil del defensor? Si ustedes tienen que contratar un defensor, ¿qué buscarían en esa persona? Nos dimos en grupo, 10 minutos. Yo les sugiero que escojan un relator que pueda tomar nota de las principales conclusiones del grupo. Al finalizar los 10 minutos, regresamos y vamos a plenaria y vamos a la segunda parte de la actividad. Diego, cuando quieras, nos vamos a los grupos. Gloriana va a estar en uno y yo en otro, si se puede, igual nos vamos a ir pasando. Sí, 2 ya. preguntas: desafíos y perfil del defensor. Es un Recu- dibujo libre, es un dibujo libre, lo Recuerden, que se les ocurra. yo tendría presente, Carlos, antes que se vayan, recuerden que todos los derechos para todas las personas, No, todos pero los no le derechos soples, humanos. Gloriana, no le No le soples, estoy soplando, solo estoy diciendo eso, todos los derechos para todas las personas, eso los no van le a soples. ayudar.
los va a ayudar. Vamos a los grupos y es un espacio ahí de diálogo interesante y después volvemos todos otra vez a la sala común. A ver, del grupo donde estaba yo, Cindy, por favor, las conclusiones del grupo, ¿qué percibiste y qué lograste apuntar? Bueno, yo hice así más o menos apuntes de todo lo que estuvimos conversando y una de las primeras preguntas fue lo del desafío. Y allí anoté, por ejemplo, uno de ellos que estuvimos conversando, que los niños, que los derechos de los niños, por ejemplo, son violentados. Estamos teniendo un retroceso. Muchos también hablan de hacer funcionar el sistema, se olvidan de la visión de los niños y niñas en cuestiones de sus derechos. Lograr, por ejemplo, que el Estado cumpla también los derechos del niño, niña y adolescente, que el niño, eh, por ejemplo, que se vea la visión también del niño, niña, que los niños desconocen, hablamos también mucho de que los niños desconocen, muchos niños desconocen de que ellos tienen un derecho que le avala para defenderles, para todo ese proceso que lleva cada derecho que... Eso sería de la primera pregunta. Y acá dice para Carlos, la está segunda... silenciado. Carlos está... Perdón, agrego, Cindy, el tema de las violencias y el tema que dijeron de la desinversión como otro desafío. Ok, vamos a la segunda pregunta también, para después escuchar el segundo grupo con las dos respuestas. De los perfiles. Sí, de lo que tiene que tener un defensor, por ejemplo, tiene que ser consciente de la realidad de su entorno, llegar a ser una persona con tipo carismático, alegre, amor a lo que hace, tener la sensibilidad. Por ejemplo, el defensor debe saber trabajar con todos, ver al niño, ayudar al niño, niña, adolescente, manejar sus emociones también. Se estuvo hablando de eso, lo que yo estuve anotando un poquito, no sé si alguien me puede ayudar ahí con algo más si me perdí de Yo algo. tengo acá, Cindy, el tema de la pasión. Esto es un tema también donde la Sí, pasión y el compromiso se tiene que hacer sentir. Hablaron de una acción no asistencial, hablaron un defensor comunicativo, hablaron un defensor con capacidad de análisis crítico. llegar a ser una persona creativa también. Ay, Se habló mucho de la creatividad. exacto, chévere. Si quieres vamos con el segundo grupo y después hacemos una cosa más general. En el segundo grupo, ¿quién es la persona que nos puede ayudar con las conclusiones? Yo anoté, Carlos, porque la gente estaba con mucha timidez, ¿vale? No querían anotar. Fíjate, discutieron, nos dijeron que en el tema de desafíos del defensor, bueno, que es un trabajo muy duro, que el tema de autoridades corruptas, de corrupción a nivel del Estado, las trabas que ponen las autoridades para el tema de los derechos, sobre todo en asentamientos, barrios, zonas deprimidas, el desconocimiento del tema para la exigencia de los derechos, tanto en las personas que quieren exigirlos como en entendí que como en estos asentamientos, barrios, no se conoce el tema y que el Estado no permite o no cree espacios de formación ni para la exigencia, ¿no? Y en el tema del perfil del defensor se habló que tiene que ser una persona coherente, que tenga pasión y amor por lo que hace, que quiera luchar, que supere, que esté claro en la superación de frustraciones, que es un camino lleno de muchas frustraciones. Eso se lo decimos Carlos y yo, que es cierto. Conocer el sistema de derechos humanos, compromiso con la lucha de derechos humanos, que tiene que estar dedicado y formarse
capacidad de mediación, empatía e imparcialidad. Muy bien. Bueno, eso me parece genial porque, segundo, en esa medida es interesante porque, a ver, la agenda de derechos humanos no es una agenda que se agota con facilidad. Creo que la agenda de derechos humanos exige, eh, en términos de las violencias, hay muchísimos desafíos en la región, sobre todo América Latina, hemos sufrido como un retroceso bien importante en términos de derechos humanos en general, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de políticas públicas, desde el punto de vista de la realidad social, lo que vemos en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas. Bueno, hay unas brechas y unas distorsiones importantes entre la teoría que explicó Gloriana y la realidad que vemos a la vuelta de la esquina. Eh, y eso es una problemática, fíjense, que es común al menos 3 países que estamos acá. Si invitamos a otros países, probablemente la problemática va a ser igual. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, hay mucho trabajo en materia de derechos humanos y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay un movimiento interesante, incluso promovido del Comité de Derechos del Niño, y América Latina tuvo como un énfasis importante en poder hablar de participación. Fíjense, cuando hablamos de derechos del niño, generalmente relacionamos el concepto de derechos del niño a 2 términos. Los derechos del niño implica cuidar y los derechos del niño implica proteger. Eso está perfecto. De eso forma parte toda esta dinámica, pero es mucho más que eso. Además de cuidar y proteger, uno de los temas interesantes para hablar de derechos del niño es la participación. El niño no es un receptor de asistencia, no es un receptor de cuidado, no es un ente pasivo e inerte a lo que decida el mundo adulto, sino el niño como sujeto de derecho implica, bueno, un cambio en la forma como vemos a los niños, como le hablamos a los niños, cómo nos interrelacionamos con los niños, porque partimos de que ese niño es un ciudadano con capacidades progresivas. Y algo interesante para hablar de derechos del niño, que los derechos habilitan para la vida adulta. Opinar se aprende opinando, participar se aprende participando, decidir se aprende decidiendo, que son habilidades básicas para la vida adulta. Entonces, fíjense que los derechos nos habilitan, nos dan competencia, nos preparan para poder afrontar las tensiones cotidianas de la vida. Por eso es importante promover una cultura de derechos, pero esa promoción no se limita al mundo adulto. Ahí los niños y los adolescentes juegan un rol determinante como defensores de derechos humanos. Ahora, ¿quiénes son defensores de derechos humanos? ¿Qué es eso? ¿Dónde lo consigo? Fíjense que la Declaración sobre Derechos y Deberes de los Individuos y Grupos para Promover Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona puede ser defensor. No se trata de ser mayor de edad o ser menor de edad. Un adolescente perfectamente puede ser defensor y tenemos en el ámbito público, bueno, como casos emblemáticos, ¿no? Malala en el tema de la educación, Greta en el tema del cambio climático. Hay unas defensoras adolescentes que yo tuve la oportunidad de conocer en el tema del conflicto armado en Colombia y seguramente tanto en Paraguay como en Guatemala, hay defensores adolescentes bueno, que valen la pena conocer sus experiencias. Entonces, ser defensor de derechos humanos, insisto, no es un título, es una función que nosotros ejercemos. No tenemos que ser abogados, no tenemos que ser letrados para poder ser defensores de derechos humanos. Ser defensor de derechos humanos, fíjense, cuando construimos el perfil, necesita un conjunto de cualidades, necesita un conjunto de condiciones. Tiene que ser una persona con una capacidad crítica, analítica, tiene que ser una persona formada, y formada con tener la información, bueno, de lo que está promoviendo, lo que está defendiendo, tener una conciencia de derechos. Fíjense que los grupos identificanos, bueno, que un desafío es que las personas no conocen sus derechos. Bueno, ahí surge la figura del defensor para ser ese catalizador de la duda y del desconocimiento. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, defender derechos humanos es un derecho en sí mismo. Los derechos humanos son atributos, Gloriana lo dijo,
inviolables y autónomos de la persona. Por eso los derechos se conquistan, se exigen, y esa es la diferencia fundamental de enfoque que explicó Gloriana. Cuando hablamos de enfoque de derecho, implica que los niños no necesitan una escuela, no tienen necesidad de una familia, no necesitan una vivienda, tienen derecho a una familia, tienen derecho a una escuela, tienen derecho al agua potable. Y la diferencia entre un derecho y una necesidad, bueno, es que evidentemente el derecho se exige y la necesidad no. Yo bajo una visión de necesidad, de asistencia, puedo priorizar, puedo excluir. Bajo un enfoque de derecho, no. Y bueno, y los derechos son conquistas. Kofi Annan, una de las últimas palabras antes de su retiro como secretario de Naciones Unidas, dijo que los derechos se pelean, se conquistan, se toman, se apropian. Bueno, y para que eso ocurra, bueno, la figura del defensor de derechos humanos es fundamental. Fíjate que el derecho a la defensa, los derechos humanos, cumple una función de poner en manos de todas las personas la capacidad de promover y procurar la protección y la realización de los derechos. Lamentablemente, bueno, nuestras autoridades, nuestros legisladores, diseñamos leyes, pero no pueden quedar en el papel. Eso tiene que trascender a la cotidianidad, que el niño en su comunidad pueda jugar, pueda tener agua potable, pueda ir a un parque, pueda ir a la escuela, pueda tener vacunas, pueda tener una familia, pueda estar identificado. Y evidentemente eso no necesariamente funciona a la primera. Tenemos que entender que los derechos que explicó Gloriana no es un listado de buenos deseos, pues un listado de buenas intenciones, son obligaciones. Bueno, y para que esas obligaciones se materialicen, es importante esa figura, no solo del Estado, que es el garante, sino el defensor que sea el dinamizador para que el Estado cumpla sus obligaciones. Entonces, quédense con esa frase. La defensa de derechos humanos implica poner en manos de todas las personas la capacidad de promover y procurar la protección y la realización de los derechos. Esto me parece que es un tema importante. Por lo tanto, yo les dejo este mensaje, que ser defensor o defensora no es un título, sino una función que se reconoce por el esfuerzo en defender derechos humanos de una forma compatible, bueno, a las normas de Paraguay, las normas de Guatemala, las normas de Venezuela y a las normas internacionales de derechos humanos en general. Y fíjense que la mejor manera de reconocer un defensor es por sus acciones. Por las actividades que realiza, ahí podemos identificar a un defensor de derechos humanos. Entonces, ¿qué hace un defensor? Bueno, tiene que reunirse, asociarse, comunicarse. Ese defensor tiene que conocer, recabar, obtener información, poseer información sobre los derechos humanos. Ahí el grupo lo decía, donde yo estuve, el tema de la creatividad, cómo yo con creatividad logro todas estas tareas, a publicar información, impartir, difundir libremente a terceros mis opiniones como defensor, compartir información, conocimiento, estudiar, debatir los derechos que observamos, a formarse, a mantener opiniones al respecto, a denunciar políticas públicas y acciones de funcionarios, bueno, que amenacen, violen, menoscaben mis derechos y, en definitiva, bueno, asumir un rol activo en la sociedad. Uno de los temas fundamentales de la democracia es poder formar para la libertad, poder formar para la autonomía, poder formar para que las personas puedan tomar decisiones libres. Bueno, y para que eso se materialice, bueno, la figura de los defensores son fundamentales. Fíjense, entonces tenemos que tener en cuenta que el derecho a defender derechos humanos es un derecho autónomo. Yo estuve rápidamente buscando en la legislación de Paraguay y en la legislación de Guatemala si este derecho se reconoce, y no lo encontré. Pero bueno, el hecho de que no esté escrito en nuestras leyes no significa que el derecho no existe. ¿Por qué? Bueno, porque los derechos son enunciativos. Son los derechos que están en la ley escritos, desarrollados por el legislador, o cualquier otro, incluso que no esté escrito. Entonces, el derecho a defender derechos, bueno, es una tendencia internacional donde, bueno, las personas son sujetos activos, ¿no? Y aquí insisto, bueno, que no es un título, es una función. Entonces, tenemos que entender que el derecho a defender derechos forma parte de nuestra estrategia de protección, porque a la medida que la legislación me reconoce a opinar, a participar, a peticionar, bueno, son derechos habilitadores para yo poder defender derechos humanos. Entonces, fíjense que todos los niños, y traigo como este ejemplo bien concreto de Venezuela, el artículo 86 de la Ley de Infancia dice que todos los niños tienen derecho a defender sus derechos por sí mismos,
Fíjense que el ejercicio del derecho es personalísimo. El derecho a opinar lo ejerce el niño. Opine es el niño. El derecho a participar, opine es el niño o el adolescente. Igual el derecho a defender los derechos. Es un derecho que lo ejerce el niño. Evidentemente lo va a ejercer poco a poco. En la medida que va creciendo y va desarrollándose, va a tener mucha más autonomía para defender sus derechos. Pero perfectamente puede ocurrir en preescolar o en primer grado, segundo grado, iniciando la educación formal, donde un niño pueda reclamar a una docente alguna acción que considera que lo lastimó o que le causó daño. Bueno, en ese momento, ese niño está defendiendo sus derechos. Entonces tenemos que tener apertura para que estas cosas ocurran y poderlo fomentar. Voy a quedar una incidencia, un chisme. Diego fue mi profesor guía, además en el colegio, me dio matemática, me dio química. Entonces, bueno, Diego es uno de los culpables que yo defienda derecho, ¿no? Porque él siempre decía, bueno, lo que no les guste, lo que ustedes no estén de acuerdo, reclamen. Sí. Bueno, de eso se trata. Y sobre todo porque la escuela no es un espacio amigable para que las personas defiendan sus derechos. En la escuela formamos para la democracia, pero en la escuela es un espacio poco democrático. Sobre todo porque en la escuela las relaciones de poder, bueno, están perfectamente diferenciadas, o sea, y es un proceso dirigido. El adulto es el que dice qué va a estudiar el niño, cómo va a aprender, en qué tiempo, a qué ritmo, y evidentemente es un espacio donde un niño defensor es incómodo. Ya que estoy aquí abriendo el Zoom en el teléfono. Ok. Entonces, bueno, tienen esa incidencia con respecto a Diego. Entonces, bueno, el adulto tiene que habilitar los espacios. El adulto tiene que ser como ese vaso comunicante que nos permita, ahora sí, que nos permita, bueno, que los niños ejerzan sus derechos. Al final, los derechos no son regalos, los derechos no son privilegios, los derechos los tienen todas las personas por el solo hecho de ser personas, por la dignidad. Y yo siempre digo que los derechos son como unos paraguas. Cuando está lloviendo, abrimos el paraguas, bueno, el paraguas permite que no nos mojemos. Bueno, igual pasa con los derechos protegen nuestra dignidad, protegen nuestra dignidad. Entonces, es súper importante tener esto en cuenta. Y el niño y el adolescente debe jugar un rol importante, porque una de las grandes metas del enfoque de derecho es poder habilitar a los niños para el ejercicio de una ciudadanía activa. Y eso significa que el niño pueda peticionar, pueda opinar, pueda participar, pueda asociarse, pueda reclamar, pueda demandar, pueda exigir, y eso exige un cambio cultural enorme. Y eso lo dijo uno de los grupos, creo que ambos, el tema cultural, el tema del cambio de paradigma, que es tan difícil en nuestro país. Entonces, fíjense que a pesar de que en Paraguay, y si lo tienen me corrigen, y en Guatemala no está este derecho en estos términos, no significa que el niño o el adolescente no pueda ser defensor. Tengan eso en cuenta por el carácter enunciativo de los derechos. Y espero que los compañeros adolescentes, bueno, esta idea esté clara. Y cualquier duda, sin ningún tipo de pena, puedan preguntar, puedan hablar. Ahora, fíjense que los derechos son como cebollas. ¿Saben lo que es la cebolla? La cebolla está compuesta por un conjunto de capas. Y esas capas sobrepuestas unas con otras constituyen el cuerpo de la cebolla. Y así son los derechos. Los derechos se componen de un conjunto de contenidos. Y esos contenidos, unos con otros, conforman el cuerpo del derecho. Es como un archivo. Ustedes tienen el archivo es el derecho, y las gavetas que conforman ese archivo son los contenidos. Ahora, ¿ese archivo es funcional sin las gavetas? No. ¿Ese archivo es funcional con una sola gaveta? No. Entonces, el archivo, para que sea funcional, requiere todas sus gavetas en perfectas condiciones. Así es el tema de los derechos. Debemos tener todos los contenidos para poder hablar de que ese derecho debe ser efectivo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo con respecto al derecho a un nivel de vida adecuado, que dice que los niños tienen derecho a la alimentación, vestido y vivienda. Serían los tres contenidos que conforman ese derecho a un nivel de vida adecuado. Pero fíjate que nuestras legislaciones no te habla de cualquier alimentación. Tiene que ser nutritiva, balanceada en calidad y cantidad. No es cualquier vivienda.
Tiene que ser una vivienda segura, higiénica y confortable. Y no puede ser cualquier vestido, tiene que ser un vestido adaptado al clima. Entonces, fíjense que lo que engloba el derecho a un nivel de vida adecuado. Entonces, si yo no conozco el derecho en esos términos, yo no descubro la cebolla, yo no veo las gavetas del archivo, yo no voy a poder defender derechos humanos, porque no lo voy a ver, no lo voy a reconocer. Entonces, bueno, fíjense la importancia de poder analizar los derechos a profundidad. Es como que estuvieran un bisturí y ustedes van agarrando cada derecho y van cortando, van segmentando y van sacando los distintos contenidos que conforman los derechos. Eso es importante hacer ese ejercicio y lo vamos a ir haciendo a lo largo de todos los módulos. Ahora, el derecho a defender derechos se conecta con otras garantías y tiene otros contenidos. Fíjense, yo para defender derechos puedo opinar, me puedo expresar, libertad de expresión. Y ahí es distinto lo que es la opinión de la libertad de expresión. La opinión es sobre aquellos asuntos de interés del niño. Cuando hablamos de libertad de expresión, es frente a cualquier tema, que no necesariamente sea de interés del niño. Hablamos de participación y una participación que no puede ser simbólica, no puede ser decorativa, no puede ser manipulada, tiene que ser una participación significativa, donde en la experiencia participativa ese niño, ese adolescente o incluso ese adulto fortalezca capacidades personales, sociales, comunitarias. O sea, participar te transforma. Tú participas es para transformar y eso es importante tenerlo en cuenta. Y para poder defender derechos, sin duda hay que participar. Yo lo decía en el primer grupo, el defensor no va en solitario. Nunca un defensor está solo. Es un error. El defensor tiene que estar con otros defensores, el defensor tiene que estar con las víctimas, el defensor tiene que estar con los docentes, el defensor tiene que estar con los niños. Entonces, tejer redes, poder comunicar, es una tarea fundamental para un defensor. La manifestación, en la medida que esa manifestación sea pacífica y sin armas, sin lugar a dudas, ese derecho de petición como otra garantía, la posibilidad de reunirnos, la posibilidad de asociarnos con otros con intereses comunes para una causa, el acceso a la justicia, poder activar recursos administrativos o judiciales a nivel local en nuestros países, pero también a nivel internacional, regional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Comité de Derechos del Niño, en el Consejo de Derechos Humanos o en cualquier otra instancia. Y aquí les doy un dato. Los derechos del niño no solo están contemplados en la Convención de los Derechos del Niño. Sin duda la Convención es el tratado marco, es nuestro referente. Pero los derechos del niño, como defensores, se defienden con todo lo que hay disponible. Es decir, todos los tratados también aplican para los niños. Porque hay como la falsa creencia que los derechos de los adultos están en un ámbito y los derechos de los niños son otro, como si fuesen derechos distintos. Y no, son los mismos derechos. El mismo derecho a la vida que tiene el adulto lo tiene el niño. El mismo derecho a la privacidad que tiene el adulto lo tiene el niño. Solo que el ejercicio de derecho en los niños se hace de forma progresiva. A medida que el niño va creciendo, va a tener más autonomía para ejercer sus derechos. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de poder asumir roles de defensores de derechos humanos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes hayan vivido como defensor que quieran compartir? Aquí es importante escucharlos a ustedes. Yo tengo muchos cuentos, entonces aquí sí me gustaría escucharlos. Alexandra, tiene la mano levantada. Bueno, primero que nada agradecer los conocimientos que nos están compartiendo. Creo que como adolescente, como joven, es bien importante pues descubrir y sobre todo conocer cuáles son mis derechos, pero también cuáles son los de los demás y principalmente lo de los niños, ¿verdad? Que pues crecemos en nuestro entorno, nos encontramos pues con mucha niñez, ¿no? Y sobre todo con mucha vulneración de derechos también, principalmente desde el Estado. Y tengo una pequeña preguntita para ustedes principalmente, y ya que estamos hablando pues de cómo ser un buen defensor, cuáles son esas características y sobre todo pues del conocimiento previo a los derechos, cómo poder ser un buen defensor de los derechos humanos en un estado principalmente autoritario y dictado principalmente como lo es Maduro. Entonces, ¿cómo ser un buen defensor
reconociendo pues que existe un Estado, ¿no? Que es autoritario, que eh, infunde mucho también en los Mira, derechos, ¿verdad? es como una pregunta difícil. Yo no sé, Gloriana, qué tiene que decir, pero fíjate, yo creo que ser defensor evidentemente es un compromiso. Y las personas que se comprometen por la causa de los derechos de los niños y en general, se siente, se le nota. Creo que en los contextos de América Latina tenemos espacios cívicos profundamente restringidos con muchos riesgos. Está el caso de Nicaragua, está el caso de Venezuela, y en América Latina con distintas variantes, pero en general la defensa de derechos humanos está en riesgo, ¿no? Y ser defensor, incluso de derechos del niño, también representa un riesgo. O sea, no hay que ser ingenuo. ¿Cómo actuar en estos contextos? Con prudencia. No necesitamos defensores mártires, necesitamos defensores en libertad con capacidad de acción. Entonces, el defensor no es el que grita más, no es el que habla más, no es el que tiene más presencia en medios. El defensor es la persona que va a tener capacidad de articular, de incidir, de escuchar, de movilizar, de inspirar, de acompañar. eh, ¿Y sabes cuál es la receta? Es que no hay receta. Y esa es la receta. Hay que evaluar el contexto, trabajar en grupo, trabajar en equipo. En nuestros contextos de América Latina, estar en solitario es un riesgo. No podemos estar en riesgo. Y bueno, saber medir la incidencia. No necesariamente la incidencia tradicional que nos enseñaron, que tenemos que incidir hacia las autoridades. Probablemente en estos momentos, en muchos de nuestros países, incidir hacia arriba es difícil. Probablemente lo que nos toca a nosotros es incidir a los lados, con nuestros pares, con otras organizaciones. Y una estrategia que hemos utilizado nosotros es poder que otras personas digan lo que nosotros diríamos como defensor. Te voy a poner un ejemplo. En el contexto del postelectoral, nosotros hicimos una documentación súper exhaustiva de adolescentes detenidos en el contexto de las protestas postelectorales. Teníamos 170 adolescentes detenidos, donde fueron víctimas de tortura, incomunicación, incumplimiento de los lapsos del proceso. Bueno, todas las atrocidades ocurrieron y siguen ocurriendo. Evidentemente, en otro contexto, hubiésemos dado una rueda de prensa, hubiésemos visibilizado los patrones de violación que identificamos, bueno, hubiese sido un exitazo desde el punto de vista mediático, pero nos colocamos en riesgo al adolescente detenido y colocamos en riesgo a la familia. O sea, ¿y cuál fue la estrategia? La prudencia. Y cómo nosotros colocamos toda esta información en manos de personas que pueden decir eso. Naciones Unidas, UNICEF, en el caso de Venezuela, en la misión de determinación de hechos, en el grupo de trabajo de detenciones forzadas, bueno, en distintas instancias de Naciones Unidas, bueno, que han permitido, bueno, que este tema no caiga en silencio. Entonces, bueno, es lo que yo te recomendaría. Eh, es la estrategia, es como un juego de ajedrez. Es cuando mueves las piezas, cuando tienes que retroceder, cuando tú te apoyas en la torre para poderte proteger. Bueno, creo que es eso, creo que no hay receta. Es tener claro cuál es tu norte, no perder tu foco y no comprometer tus principios. Ah, el tema de la estrategia, ¿cómo lo dice? Ese es otro cantante, esa es otra cosa. No sé, Gloriana, si quieres decir algo. Sí, yo había puesto unas cosas en el chat, pero creo que ya las incorporaste a lo que acabas de decir. El tema de ir en redes, siempre es importante como organizaciones, como defensores, alinearnos con algunas colegas, estar en grupo, y no es lo mismo una acción de una organización que una acción de un grupo de organizaciones. O sea, no tiene el mismo peso para lo que quieras lograr, ¿no? Y dentro de todo lo que decía Carlos, sí, había una palabra, recuerdo que por allí decían el tema de superar las frustraciones. Esta es una carrera contra la frustración, sí lo es. Pero de esas 1000 frustraciones, cuando tienes un logro, yo creo que eso te impulsa a seguir adelante, y dentro de esto rescato los espacios necesarios para los defensores de derechos humanos propios que te permitan tener un espacio de salud mental, ¿no? Buscar estos espacios que te permiten soltar un poco para continuar, porque es una carrera de obstáculos, ¿no?
Pero lo que decía Carlos es importante, no el que más grita, no el que va más rápido es el que generalmente o necesariamente va a llegar, ¿no? Y allí es la importancia de precisamente acompañarnos y que en un momento tú lleves el testigo, pero en otro momento sea otro compañero, dependiendo también, como decía él, creo que con el tema del ajedrez, ¿no? Hay momentos en donde tú te expones. Hay momentos en donde ya no puedes exponerte tú, sino que le pasas ese testigo a otro compañero y yo creo que ahí es donde radica el éxito de esto en un entorno adverso como el que tenemos en algunos países. Eso es lo que quería comentar. Y fíjense, el adolescente defensor también está en riesgo. O sea, no es porque crean que son adolescentes, tienen como una garantía, un manto sagrado que no les va a pasar nada. También hay que tener cuidado, sobre todo en nuestros contextos de tanta violencia y de tanta debilidad institucional. Entonces, bueno, hay que ser creativo. Ahí la creatividad y la imaginación juegan un elemento clave en estos contextos. Eh, Ojo, sin duda, yo coincido con Gloriana que hay un tema de frustración y lo vamos a manejar en el módulo de salud mental, pero también yo los invito a ver el vaso siempre medio lleno y no medio vacío. Cuando yo estuve en este tema de defensa, en mis orígenes, bueno, yo iba como loco haciendo cualquier cantidad de cosas y no veía resultados. Pero ahora, con la experiencia de los años y veo la película hacia atrás, bueno, sí hubo logro. De hecho, que yo logro impactar en una familia, en un niño, visibilizar alguna problemática, probablemente consolar a una víctima, bueno, ahí hay una recompensa, ahí hay una gratificación. Lo que pasa es que este trabajo muy probablemente es silencioso. Es mucho más fácil ser ingeniero y construir un edificio, porque el edificio se ve, se toca, pero cuando trabajamos en lo social, probablemente los efectos son un poco más invisibles, hay que saberlos ver. Pero sin duda creo que yo no me dedicaría a otra cosa, creo que yo no sé hacer otra cosa más de lo que hago. Pero bueno, ahí yo los invito a verse como defensores. Todos los días en la mañana levántense al espejo y pregúntense si lo que ustedes hacen en sus organizaciones tiene sentido. Y si la respuesta es sí, continúen. El defensor también tiene que tener espacios de disfrute. Fíjense, cuando asumimos este tema de defensa de derechos humanos, bueno, nos da mucha culpa comernos un helado, ir a una fiesta, ir a ver al cine, porque bueno, nuestras víctimas no pueden hacer eso. Y creo que eso es un mito. También el defensor es una persona. Y creo que otro elemento clave del defensor como una cualidad es que tiene que saberse conocer a sí mismo. ¿Dónde están sus límites? ¿Dónde están sus fortalezas? ¿Dónde están sus necesidades? Sus debilidades. Todo eso es como un paquete integral. Entonces, ¿cualquier persona puede ser defensor? Sí. ¿El adolescente puede ser un defensor? El niño, sin duda, puede ser ese rol. Pero bueno, es una experiencia que se vive y se forma desde la práctica. Es lo que yo les recomendaría. Yo los invito, ya estamos por cerrar, que ustedes piensen experiencias que ustedes han tenido en ese rol de defensor. Y si todo lo que hemos hablado de características, desafíos, ha estado reflejado en su experiencia. Pues también tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos. Es un elemento clave para un defensor. Dudas, preguntas, comentarios, antes que nos desconectemos. Yo los invito en el chat, puedan escribir en una palabra qué se llevan el día de hoy, en el chat. Y el que lo quiera decir, maravilloso, puede abrir el micrófono y decir. Carlos, solo decir que me parece sumamente interesante porque cómo vivimos hoy en día el tema de la democracia en un país como Paraguay, con gobiernos democráticos que se llaman, pero hoy tenemos una ley anti-ONG y esa ley anti-ONG es justamente en contra de los defensores de derechos humanos, porque aquellas organizaciones que más exigimos la defensa, los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la participación, el protagonismo, con esa ley es justamente la que seremos más marcada por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces es también como que en estos tiempos en Latinoamérica se dan brechas y situaciones sumamente complicadas, ¿verdad? Por eso me parece que con este curso un poco también nos ayuda a mirarnos, escucharnos y ver cómo países democráticos estamos se está violentando a los defensores de derechos. Y hablo de los niños, porque justo chicos que no pudieron participar hoy tienen un encuentro con Luis Pedernera mañana en Asunción y justamente hablando del tema de la violación
de niños defensores de derechos humanos? Julia, haces Hay- una pregunta como difícil. En Venezuela estamos en una situación jurídica exactamente igual. A las ONG se le cataloga de terrorista. Tú tienes que demostrar que no eres terrorista para poder hacer tu trabajo de defensa. Creo que no hay una respuesta absoluta, no es blanco o negro, hay matices de colores que tenemos que aprender a ver. Creo que tenemos que desarrollar una estrategia de análisis de sensibilidad al conflicto. Cómo nuestra acción no genera daño, lo primero, y cómo nosotros nos protegemos, lo segundo. Y esto es un análisis permanente. Yo creo que no es el qué decimos, el tema es cómo lo decimos. El problema no es lo que hacemos, el tema es el cómo lo hacemos, que no nos ponga en riesgo, pero que seamos profundamente contundentes. Ahí probablemente la creatividad nos implica poder usar herramientas que probablemente en los años anteriores, hace 10, 20, 30 años, bueno, era impensable. Eh, Saber, ¿has jugado carta, póker? ¿Sí? Julio, cuando te dan una mano de póker y a ti no te gusta la carta que te dan, tú no la regresas. No la puedes regresar, ¿verdad? Entonces tú tienes que jugar con esa mano de que te dan. Y con eso tienes que jugar para ganar. Bueno, pasa más o menos igual en otras dimensiones de la vida. Tú no exiges el país donde estás. O sea, tú no lo pediste. El país es por un conjunto de variables y circunstancias que escapan de nuestras manos. Pero con ese juego de cartas que te dan, tienes que aprender a jugar. Entonces, hay como unas estrategias generales. Trabajar con otros, documentar, un manejo inteligente de la comunicación, que lo vamos a ver en este grupo, un plan de incidencia que sea lógico, que sea seguro, que sea viable, es un tema importante. ¿Cómo incorporamos a los niños y a los adolescentes en esta estrategia? Porque el problema que afecta al mundo adulto también los afecta a ellos. Ellos tienen mucho que decir. Si no podemos hablar de los problemas de los niños a espalda de los niños, o no podemos tomar decisiones de los niños sin haber escuchado a los niños, y Gloriana lo dijo en su presentación. Entonces, mira, no hay receta, y esta es la receta. Hay que ser cauteloso, prudente, inteligente, asociativo, y en función a eso, bueno, buscar nuestros sueños y perseguir nuestros anhelos, bueno, que en este caso son el cumplimiento de derechos de los niños y los adolescentes en general. En el chat creo que han escrito algunas palabras, vamos a retomar. ¿Qué se llevan? Desafíos, conciencia, organización, unión, incidencia, compromiso, conciencia, compromiso, unidad, desafío, crecimiento y la unión sobre todo. Estamos aquí con mucha gente apoyando eso, igualdad, conciencia de derecho. Bueno, ojo, este es el primer módulo, este es el primer momentico que nos encontramos. Quedan 3 sesiones más donde vamos a poder problematizar y de forma síncrona vamos a mandar algunos materiales donde podemos seguir consultando materiales. Yo invito a los adolescentes que pierdan la pena, pierdan el miedo. Este es un espacio seguro, un espacio de ustedes. Entonces, ¿qué vale decir? Lo que ustedes tengan a bien del corazón y de lo que ustedes han vivido. Creo que eso es importante. De los errores también se aprende y bueno, y también de las cosas buenas también tenemos elementos interesantes que reflexionar. No sé, Diego, Carlos, Bruno, si está. Moisés ha levantado la mano, Ah, supongo que perdón. Bueno, Menos mal que están ayudando porque yo no los veo. ok, bueno, Moisés. yo más que nada quisiera agradecer por el espacio y pues quisiera decir que lo que me llevo es o sea, un nuevo aprendizaje más que todo, porque no siempre se hace un espacio para poder platicar este tipo de temas, no siempre se tiene la oportunidad para venir y poder dialogar sobre los derechos de los niños, sobre los derechos humanos. Entonces yo agradezco mucho por la invitación al espacio y pues la verdad ha sido muy bonito, la verdad, y muy instructivo. Bueno, Y es el pues primer día. me gustaría más que todo, pues como digo, agradecer por la oportunidad que nos dan de estar en este espacio como jóvenes que somos, de verdad, porque pues muy diferente es hablar con un adulto que con un joven, porque los jóvenes somos los que estamos creciendo y pues esto forma parte de nuestro desarrollo como personas. Bueno, Entonces, sin nada más que decir, pues solo eso, muchas gracias y pues sí. Moisés, te voy a dar un secreto. Fíjense, tú agarras un grupo de niños y los sientas en una mesa y tú le vendas los ojos y le das una galleta. El niño va a saber qué galleta es, si es de chocolate, vainilla o fresa. El niño lo sabe porque sabe los ingredientes, sabe la proporción, sabe los grados de temperatura de cocción. No, no lo sabe, pero él sabe que es de chocolate y sabe lo rico que es. Incluso te puede decir hasta la marca.
Lo que pasa es que en el mundo adulto confundimos el saber del conocimiento. El conocimiento viene de la escuela, viene de la academia, es lo cognitivo, pero el saber viene de la experiencia. Y todas las personas tienen saberes. El defensor tiene que saber capitalizar el saber en función para que esa persona salga mucho más fortalecida. Un defensor no puede hablar a espaldas de la víctima. Un defensor tiene que hablar en función a la voz de la víctima. Entonces, ahí yo creo que es importante que el adolescente y ustedes que tienen un rol de liderazgo en sus organizaciones, bueno, tengan en cuenta que ustedes tienen un saber que es súper valioso. Es con lo que yo te recomendaría porque me hiciste recordar ese ejercicio. Muy bien, muchas gracias, Carlos, Gloriana también, y a todos que han participado. Seguimos con los 30 hasta los últimos minutos, que es remarcable. Nos damos cita para dentro de 15 días, la misma hora, mismo canal, el 29 de octubre.